Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan en forma presencial y también en línea al lanzamiento del informe especial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización Panamericana de la Salud, titulado La urgencia de invertir en los sistemas de salud en América Latina y el Caribe para reducir la desigualdad y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Este evento comenzará con los saludos iniciales del secretario ejecutivo de la CEPAL, el señor José Manuel Salazar Sirinax, que nos acompaña en la sala, y el director de la OPS, el señor Jarbas Barbosa, que nos acompaña desde Washington en nuestra transmisión por Zoom, quienes realizarán la presentación del documento que será comentado por la ministra de Salud de Chile, la señora Jimena Aguilera. Desafortunadamente, la viceministra de Política de Planificación y Evaluación del Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala, la señora María Alejandra Menaldo, no nos podrá acompañar en esta ocasión como estaba contemplado por motivos de salud. El cierre de esta actividad estará a cargo del director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, el señor Alberto Arenas de Mesa, y del director de Sistemas de Salud de Servicios, director de Sistemas y Servicios de Salud del OPS, el señor James Fitzgerald, quien también nos acompaña de manera virtual. Antes de comenzar la actividad, les comento a nuestra audiencia que este evento cuenta con interpretación de inglés, español y lengua de señas que pueden activar desde sus pantallas de Zoom, y para quienes están en sala hay audífonos para la interpretación de español-inglés. A continuación, entonces, tengo el gusto de darle la palabra al secretario ejecutivo de la CEPAL, el señor José Manuel Salazar Sirinax. La palabra es suya. Muchas gracias, muy buenos días a todos y todas. Les doy la más cordial bienvenida al lanzamiento de este informe especial de salud que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha desarrollado en conjunto con la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. El documento se titula Urgencia de invertir en los sistemas de salud en América Latina y el Caribe para reducir la desigualdad y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y su título mismo sugiere la importancia del tema. Quisiera extender un saludo muy especial al director de la OPS, el doctor Jarbas Barbosa da Silva, quien nos acompaña desde Washington, D.C. Le agradezco este trabajo conjunto que se enmarca en el convenio de colaboración que tenemos entre nuestras instituciones. Para la CEPAL es siempre muy enriquecedor trabajar junto al equipo de la OPS. Un cordial saludo también para la ministra de Salud de Chile, la doctora Jimena Aguilera. Señora ministra, es un gusto contar con su presencia acá en la CEPAL y será un honor contar con sus comentarios al documento que estamos lanzando hoy día. Y finalmente quisiera agradecer el gran trabajo realizado tanto por el equipo de la CEPAL como por el de la OPS. Muchas gracias al director de la División de Desarrollo Social, señor Alberto Arenas de Mesa, y al director de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS, James Fitzgerald, por el trabajo que lideraron con sus equipos. Este es el tercer informe especial de salud que la CEPAL y la OPS publican en conjunto en los últimos 4 años. El primero de ellos, Salud y Economía, una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la senda del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, fue publicado en 2020, cuando algunos de los países de la región eran descritos como epicentros de la pandemia, con estadísticas mundiales muy elevadas de casos y fallecimientos por COVID-19. En ese primer informe conjunto planteamos que solo se podrían reactivar las economías de la región cuando se aplanara la curva de contagio y se controlara la crisis sanitaria. El reporte proponía un enfoque con 3 fases: la adopción de políticas de salud, económicas, sociales y productivas dirigidas a controlar y mitigar los efectos de la pandemia, la reactivación con protección y la reconstrucción de manera sostenible e inclusiva. El segundo informe especial de salud, publicado en 2021, se tituló La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo social. El momento de publicación de este segundo documento fue uno en el que se salía de la emergencia como tal, pero se estaba en una crisis social y sanitaria prolongada. En el documento se señaló y analizó cómo la salud era fundamental para alcanzar un crecimiento económico sostenible. Se instó a los gobiernos de la región a acelerar los procesos de vacunación, a transformar los sistemas de salud, a fortalecer la inversión pública y a consolidar estados de bienestar
entre otras medidas para controlar la crisis sanitaria en el corto plazo y avanzar hacia el desarrollo social inclusivo. Este tercer informe que lanzamos hoy y que presentaremos luego de esta apertura junto a la OPS, enfatiza cómo la salud es un elemento esencial para alcanzar un desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible, y también cómo los modelos de desarrollo que generan desigualdades se traducen en un deterioro de la salud de la población. La salud es un elemento fundamental en la ampliación de los sistemas de protección social de la región y para superar las trampas y brechas del desarrollo que enfrenta América Latina y el Caribe, como vamos a ver más en detalle ahora que hagamos la presentación del reporte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, secretario ejecutivo, por sus palabras. Invitamos ahora al director de la OPS, el doctor Jarbas Barbosa, a que nos entregue sus saludos iniciales. Doctor Barbosa, la palabra es suya. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Estimado José Manuel Salazar Girinax, secretário executivo da CEPAL, é gusto poder compartilhar com você e com sua equipe essa atividade. Estimada Jimena Aguilera, ministra de Saúde de Chile, uma amiga de muito tempo. Estimado Abelardo Pinto, é prazer contar também com sua participação, assim como com a de outras autoridades de saúde e desenvolvimento de América Latina e o Caribe que estão conectados hoje. Quero, em primeiro lugar, agradecer e felicitar a nossos colegas de CEPAL e de OPS por el trabalho nesse Policy Brief, que hemos titulado La urgência de invertir em los sistemas de saúde em América Latina e el Caribe para reduzir a desigualdade e alcançar os objetivos de desenvolvimento sostenible. Sem dúvidas, esse trabalho não hubiera sido possível sem a sinergia e colaboração que hemos logrado entre as duas organizações. Essa publicação chega em momento decisivo para nossa região. Quando restam só os 6 anos restantes para cumprir com a Agenda 2030, enfrentamos desafios enormes que ameaçam com detener os avanços logrados em los últimos anos. O impacto da pandemia de Covid-19, junto a outras crises interrelacionadas, ha generado retrocessos alarmantes em nossa região. Não quero adelantar nossas apresentações, pero sí quero desejar que tenhamos presente dado fundamental. A implementação de ações hacia los ODS ha retrocedido 32% em América Latina e el Caribe. E esse retrocesso é especialmente preocupante em los indicadores de saúde, como o aumento da mortalidade materna, a diminuição da cobertura de imunização e o deterioro da saúde mental e nutricional. Cambiei agora ao inglês. Today we have the pleasure of presenting to you the collective work of PAHO and the CLAC. From the perspective of the health and social development sector on the actions that we believe are necessary to address the current context, reducing inequalities, and accelerating towards the achievement of SDGs. El logro de los ODS. Estamos en nuestro trabajo conjunto con CEPAL, hemos publicado informes muy importantes que han destacado la interrelación entre la salud, la economía y el contexto global y la necesidad de la región en invertir en mayor resiliencia y también aumentar la producción de vacunas y otras tecnologías de salud. Quiero agradecer a mi amigo José Manuel Salazar en este informe especial y gracias a la ministra de Salud de Chile, doctora Jimena Aguilera, que comparte con nosotros importantes comentarios. Esto no es un simple informe especial, es un llamado a la acción. Juntos podemos seguir las recomendaciones para tener un futuro más sano para todos en la región, con un sistema de salud que sea resolutivo y resiliente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barbosa, por sus palabras y saludos iniciales. Luego de esta sección pasaremos a la presentación del informe especial de CEPAL y OPS, el que ya se encuentra disponible en la página web de ambas instituciones. Secretario Ejecutivo, usted tiene la palabra. Vamos a proyectar la presentación, por favor. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y entonces procederemos a presentar de manera conjunta. Yo voy a presentar la primera parte y luego el director de la OPS.
Entonces, lo primero es recordar, y este es el tema, digamos, fundamental, que la salud es clave para las estrategias de desarrollo social inclusivo. Pero vemos un panorama de una región que la vemos sumida en tres trampas de desarrollo, como hemos venido repitiendo: una de baja capacidad para crecer, una de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social, y una de bajas capacidades institucionales y de gobernanza poco efectiva. Y el punto aquí es que la salud se vincula estrechamente con las tres trampas, porque tiene una conexión directa con productividad, tiene una conexión con desigualdad y también con cohesión social. Y estas tres conexiones las elaboramos en el documento. Y por eso superar las desigualdades en salud no solo es un imperativo ético, por supuesto, pero también es algo que contribuye a enfrentar la crisis del desarrollo y a enfrentar estas tres trampas, pero también otras brechas. Esto es como una visión general. También los sistemas de salud se caracterizan por importantes debilidades estructurales, ya poniendo el foco en el sector y la economía de la salud. Hay problemas de subfinanciamiento y, por lo tanto, de elevados gastos de bolsillo de las personas. Es decir, la salud o lo financia de manera privada la persona, o hay un sistema público, y vamos a ver más detalles sobre el tema. Hay altos niveles de fragmentación en la provisión de servicios y también de segmentación de las personas según su capacidad de pago, otra dimensión de desigualdad. Y hay debilidades en capacidades institucionales de gobernanza y coordinación, que están relacionados también con problemas de la suficiencia de las prestaciones, de acceso, de equidad y de eficiencia. Entonces, todo esto genera profundas debilidades y desigualdades en el acceso a la salud. Durante la pandemia, esta situación se tradujo en altos niveles de exceso de muertes. 27% del total mundial de muertes por COVID-19 entre el 20 y el 22. Y eso en una región que tiene el 8% de la población mundial. También tenemos el diagnóstico de que hay una serie de transformaciones indispensables, como lo llamamos en el último documento para el periodo de sesiones hace 2 semanas, y una de ellas es en la protección social, de la cual, por supuesto, la salud es un componente fundamental. Ya dijimos, acabo de decir, que la salud es indispensable para el desarrollo sostenible, porque aporta a la dimensión de inclusión social, de productividad y sostenibilidad ambiental. La pandemia nos desnudó, como se decía en épocas de pandemia, en varios problemas, y uno de esos es que hizo muy clara y muy evidente la centralidad de la salud para la economía. Sin salud no hay economía, y eso se vio, y vamos a ver ahora la enorme contracción económica que generó el shock pandémico. Y entonces la inversión en salud es clave para un desarrollo económico sostenible, y no debe ser relegada, y esto es un mensaje clave, en la agenda pública, sino que debe tener una altísima prioridad en las estrategias de desarrollo, por todo lo que, como dijimos, además del caso moral, por las implicaciones en otras dimensiones. Invertir en salud es invertir en desarrollo sostenible. Aquí vemos un gráfico que hemos mostrado con mucha frecuencia, pero aquí queremos enfatizar algo un poco diferente. Por un lado está el tema de la segunda década perdida, que es la década del 2014 al 23, la última. La tasa de crecimiento promedio fue solo de 0.9, la más baja en 7 décadas. Esa es la trampa de baja capacidad para crecer, de la que hemos venido hablando. Pero esto se vincula con que la pobreza dejó de descender luego de un descenso sostenido hasta el 2014. En 2020 la pobreza extrema incluso aumentó, esto por el shock pandémico, 1.9 puntos porcentuales, que fue el nivel más alto en 27 años. Y el crecimiento de en personas ocupadas fue solo de 1.1%, que fue el crecimiento más bajo desde los años 50, en donde también entonces vemos cómo hay esta relación entre bajo crecimiento económico y bajo dinamismo del mercado laboral. Pero directamente relacionado con el tema del shock pandémico es ver los peaks ahí hacia abajo, y vean cómo, comparado con la crisis y el shock de la crisis de la deuda a principios de los 80s, donde la contracción fue de 2%, e incluso el shock de la crisis financiera del 2008-2009, donde fue 3%, el shock pandémico produjo una contracción de casi 6.9. Quiere decir que una crisis en salud
puede tener impactos económicos, sociales y de varias naturaleza, aún mayores que una crisis financiera tan seria como la del 2008-2009, cuando la contracción fue menor. Y eso hace muy evidente y muy claro lo que significa una pandemia o un problema de salud generalizado. La trampa de baja capacidad para crecer también, para vincularlo con ese tema, pone restricciones a la posibilidad de la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud. Aquí se ve es un gráfico parecido al anterior, pero con promedios de 30 años y 15 años. Y eso básicamente, no para volver a repetir lo que es claro, que es que estamos en una trampa de baja capacidad para crecer, sino que una de las consecuencias de estar en esa trampa con bajo crecimiento es que, claro, los ingresos tributarios son mucho más bajos y por lo tanto la capacidad para financiar toda una serie de necesidades de desarrollo, incluyendo y particular, bueno, salud, educación, etcétera, se dificulta porque el espacio fiscal se hace más limitado. Esa es una de las razones. Hay otras razones para el espacio fiscal limitado que se detallan más en el documento, pero que para efectos de tiempo no voy a profundizar. Siempre en el tema de la sostenibilidad financiera, que es uno que es digamos, fuerte en el reporte, esto es crítico para mantener un sistema de salud bien financiado. En realidad el objetivo es consolidar el objetivo amplio de desarrollo, sistemas de salud universales, integrales, sostenibles y resilientes. Esas son las cuatro, digamos, características, objetivos, orientadores de la política en este campo, pero eso requiere invertir recursos públicos de manera sostenida en el tiempo. Y ahí entonces está el tema de que la sostenibilidad de los sistemas de salud depende del equilibrio de tres elementos que influyen en las finanzas de los sistemas de salud. El tema de la cobertura, porque por supuesto entre más universal es la cobertura, pues más demanda de recursos tiene. La suficiencia de las prestaciones, es decir, cuánto realmente se puede invertir por persona, por paciente, de población, etcétera. Y la sostenibilidad financiera en términos de las fuentes de financiamiento. Si se genera un desequilibrio entre esos tres componentes, la sostenibilidad del sistema de salud en conjunto se ve en riesgo. Un sistema de salud universal y sostenible reduce desigualdades, garantiza el acceso de salud tanto a las generaciones actuales como futuras, independientemente de la capacidad de pago. Entonces, esto pues una síntesis muy apretada de un análisis del tema de sostenibilidad de los servicios de salud. Está esta dimensión de que es una combinación del bajo gasto público en salud y elevados gastos de bolsillo, lo que explica o que hace un fenómeno de desprotección financiera de los hogares. En 2021, el 28.2% del gasto total en salud correspondió a gastos de bolsillo. Ustedes ven ahí ese promedio de la línea roja y ustedes ven cuáles países están por debajo del gasto de bolsillo o mucho más debajo de la línea roja, gastos de bolsillo mucho más alto. ¿Qué significa? Que la gente se ve obligada a gastar más de su propia bolsa porque no hay un sistema de provisión pública, ¿no? Los recursos tienen que salir de alguna parte. En las últimas décadas, los recursos públicos destinados a salud han aumentado, alcanzando un 4.5% del PIB en el 21. Eso es una buena tendencia, pero es una cifra inferior a la meta del 6% del PIB que la OPS y la Organización Mundial de la Salud han propuesto como meta. Solo 7 países alcanzaron el 6% del PIB en el 21, que son Cuba, y ahí están los datos, Uruguay, Colombia, Salvador, Nicaragua, Argentina y Bolivia. Así que hay un gran reto de sostenibilidad y hay una desprotección financiera, sobre todo en los países que tienen bajos porcentajes de gasto público en salud. Se habla, y es un término ya pues de los especialistas en esto, de los determinantes sociales de la salud, que en una definición de la Organización Mundial de la Salud, son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen. En el fondo es donde, digamos, dentro de los nudos de la desigualdad está posicionado cada persona desde su nacimiento y a través de su vida. Y todo esto condiciona las desigualdades en salud. Por ejemplo, ahí está un gráfico que tiene la esperanza de vida al nacer en el eje X y el tema de la informalidad laboral en el eje Y.
y se ve cómo hay una correlación muy clara. La esperanza de vida al nacer es más baja en aquellos países que tienen más altas tasas de informalidad. La salud de la población depende fuertemente de determinantes sociales. Como dije, bueno, estos son temas de pobreza, de informalidad laboral, de nivel educativo. Hay gráficos en el reporte que se ven las diferencias de acceso a la salud según la posición de las personas en estas categorías. Y eso significa que para resolver temas de salud no es solo un tema de política de salud, sino de política intersectorial que actúe sobre esos determinantes sociales de la salud. Que es lo que se refuerza, la idea que se refuerza aquí en este gráfico, de que se requieren políticas integrales. Y por lo tanto, bueno, también hay un punto allí sobre la articulación entre la atención primaria en salud y la protección social. Este enfoque integral e intersectorial que se recomienda en el reporte y entre los especialistas, que coordine salud con los demás componentes de la protección social para realmente inducir círculos virtuosos en esta materia. Y esto es particularmente importante durante periodos de crisis, como quedó clarísimo durante el shock pandémico. Y de nuevo, la OMS y la OPS recomiendan como mínimo destinar el 30% del gasto público en salud, 6% del PIB, a la atención primaria en salud. Entonces, para concluir un poco las principales ideas de esta primera parte, la idea de que la salud es fundamental, como pues ha quedado claro, de que es un derecho, pero también es un requisito para la economía, en la medida en que se relaciona con la inclusión laboral, que impulsa la productividad, y es importante para el crecimiento económico y para reducir desigualdades. La idea de que es importante garantizar la sostenibilidad financiera junto a eficiencia del gasto de salud. Por supuesto, no olvidar, no es solo un tema, igual que cuando tenemos esas conversaciones en educación de más puntos del PIB, de inversión, es un tema importante, pero también un uso eficiente de los recursos. Y para donde comenzamos, que para superar las trampas del desarrollo es crucial implementar políticas sanitarias integrales, y esto no solo para salir de las trampas, sino también para reducir las brechas que caracterizan a los países de la región. Con esto concluyo mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario ejecutivo, por su presentación. Le pasamos la palabra ahora al doctor Barbosa, quien va a compartir su pantalla desde Zoom. Y mientras tanto aprovecho de agradecer la participación de más de 250 personas que tenemos conectadas en línea, así como también quienes nos acompañan acá en la sala. Doctor Barbosa, la palabra es suya. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que después de esta excelente presentación con el resumen importante, me gostaria de compartilhar algumas ideias que estão no informe e los invito a todos a revisá-lo bem. Primeiro, chamar a atenção sobre os vínculos do ODS 3 de saúde e bem-estar com toda a Agenda 2030, nessa relação de interdependência que é conhecida, de que tem saúde sobre todos os temas de acesso à água limpa e a saneamento, à redução da pobreza, à segurança alimentar, ou seja, todos os vínculos que caracterizam essa interdependência. Segundo, chamar a atenção para a doble relação que temos entre pobreza e saúde, né? Porque sabemos que os mais pobres são os que mais se enfermam e se enfermam mais por todas as causas, por as enfermidades transmissíveis, também por as enfermidades não transmissíveis, são as populações mais pobres hoje que têm as taxas mais importantes de crescimento de los fatores de risco, como o tabaquismo, pero também a maior proporção de muertes preveníveis por enfermidades cardiovasculares, por exemplo. Então, invertir em saúde, melhorar a capacidade do sistema de saúde, também é contribuir desde o setor saúde para a própria redução da pobreza e para a promoção de desenvolvimento mais sustentável. E terceiro ponto de chamar a atenção para a necessidade de refletir sempre os efeitos e também as enseñanzas que tivemos durante a pandemia. Creio que
mais importante emergência de saúde pública em um siglo, como foi a pandemia por Covid-19. Temos algumas enseñanças importantes que devem se refletir quando falamos de cambios de perfeccionamento em los sistemas de saúde, para que sejam sistemas mais resilientes e com mais capacidade de brindar a atenção em saúde que as populações requerem. Aqui é um gráfico para chamar a atenção sobre a necessidade fundamental de fortalecer esse enfoque de atenção primária para garantir a saúde universal. A pandemia trouxe a pandemia e também as novas barreiras de acesso aos serviços. Sabemos que se passa em América Latina e o Caribe uma transição demográfica muito acelerada, com o envelhecimento da população e, ao mesmo tempo, com populações que vão enfermar-se mais por algumas enfermidades crônicas não transmissíveis. Isso suma-se à oferta de novas tecnologias como medicamentos e outras, o que sempre brinda põe um desafio importante, né, para aumentar as novas barreiras de acesso aos serviços. Temos na região um estancamento na cobertura e um certo retrocesso em proteção financeira que devemos revisar bem as causas para que se possa responder. Temos um avanço na cobertura universal que está associado ao gasto público, mas também a uma gestão e execução mais eficiente. Eu creio que no passado, pero todavia sigue, muitas vezes um debate entre aumentar o gasto, porque em la maioria dos países da região, como ha subrayado o secretário-geral de CEPAL, se gasta por debaixo a recomendação de los 6%, pero também se deve buscar uma gestão mais eficiente de los recursos limitados que temos disponíveis. E também chama a atenção a necessidade de manter as políticas de redução do gasto do bolsillo, né, que são como uma barreira muito importante para empobrecer as pessoas e para dificultar o acesso aos serviços de saúde, pensando não só no gasto catastrófico, mas também como um fator de empobrecer as famílias. Aqui temos uma gráfica que quizás resume de maneira muito importante algo que sabemos, mas que é bom ter a evidência. Quando miramos em la linha azul o gasto do governo em saúde como percentagem do PIB e em la linha roja o gasto do bolsillo, vemos como foi importante em 2014 e 2015, com mais inversões em saúde, se passa a ter uma redução todavia mais forte do gasto do bolsillo em las últimas 2 décadas. Isto corresponde, em nossa região, ao fortalecimento de sistemas de saúde, há muitos cambios que se fizeram nos países de garantizar saúde como direito, de garantizar acesso universal, mas também com o fortalecimento e a ampliação da cobertura e o acesso aos serviços de saúde. Quando vemos também, tuvimos em 2019, na linha azul, um incremento importante do gasto público em saúde por la pandemia, a resposta da pandemia, e o grande reto que temos é manter o financiamento em um nível adequado. Ou seja, de que não só para responder à pandemia, mas também para melhorar a qualidade da atenção em saúde, melhorar a cobertura e o acesso das pessoas, é importante manter esse logro que tivemos durante a pandemia. Temos alguns desafios sanitários heredados da pandemia, que aqui chamamos a atenção. Primeiro, o tema de resiliência. Sabemos como foi crítico durante a pandemia manter serviços de saúde, mesmo para algumas necessidades fundamentais. Quando miramos a mortalidade, excesso de mortalidade durante a pandemia em países onde há sistemas de informação de mortalidade de boa qualidade, temos um excesso de mortalidade para todas as causas, não só as defunções diretamente associadas à Covid-19, mas morreram mais gente do que seria esperado por enfermidades cardiovasculares, por cânceres, porque os sistemas de saúde não estavam adaptados, foram
como aprendendo sobre a marcha durante a pandemia, como ter mais resiliência para seguir oferecendo cuidado, para se adaptar aos câmbios, para ter a flexibilidade durante uma crise tão importante. Um tema importante na região também, e que temos em muitos países, a característica de fragmentação de los sistemas de saúde, segmentação, as desigualdades, eficiência, também na governança e a liderazgo. Eu creio que isso é importante chamar a atenção, porque mesmo com os processos de transformação que estão a ocorrer em muitos países da região, isso quizás é dos desafios mais importantes que temos. E é importante também reconhecer avanços recentes em Argentina, em Chile, Colômbia, por exemplo, em outros países, Belize, e muitos que reduziram ou eliminaram gastos do bolsillo, ampliaram a cobertura e o acesso à atenção primária de saúde e outros câmbios para reduzir as barreiras e garantizar efetivo acesso das pessoas à saúde. Aqui temos para alguns países da região, as principais barreiras de acesso, e se constata que, primeiro, a pandemia agudizou as barreiras de acesso, como era esperado. 88% dos países da região informaram algum nível de interrupção de serviços de saúde essenciais. São encuestas que hicimos durante toda a pandemia, o que demonstra a necessidade de invertir em sistemas de saúde que possam ser mais resilientes. Temos em 8 países da região a necessidade de atenção médica insatisfeitas, que cresceram durante a pandemia, pero siguen hasta agora, mesmo depois que a pandemia já terminou há mais de um ano. E temos que as barreiras de acesso não se distribuem de maneira igual na região. Temos grupos mais vulneráveis que, de maneira desproporcional, têm muito mais barreiras para ter acesso aos serviços de saúde, como as mulheres, os grupos de ingressos mais baixos em las cidades e também na população rural, as pessoas com nível educativo mais baixos, aí nível educacional como um proxy de uma dificuldade de acesso a todos os serviços públicos, e também não só a desigualdade que temos entre os países, pero a desigualdade entre ao interior de cada um de nossos países. Como miramos, não vou aqui a cada um dos países, pero chama muito a atenção, que, por exemplo, países como Peru, por exemplo, não só aumentaram a dificuldade de acesso, a necessidade de atenção insatisfeitas, pero também aumentou a própria inequidade. Ou seja, é importante revisar os dados ao interior de cada país para que se possa cambiar essa situação. Deixe-me agora passar ao inglês para já a parte final. Aqui temos the main barriers to healthy access. Estas son las barreras principales a un acceso a la salud. Es muy importante destacar el rol de la atención primaria de salud. Estas barreras de acceso no son uniformes entre los países o dentro de ellos. La interacción de las distintas barreras requiere una intervención común para adoptar una estrategia específica. Y esto lo llamamos enfoque de atención primaria integral, para que enfoque de atención primaria de salud, fortaleciendo los marcos regulatorios y gobernanza, promoviendo interculturalidad y mejorar la calidad de la atención. El reducir y eliminar las barreras de acceso es un paso esencial hacia lograr una salud universal y sistemas de salud resilientes. Aquí vemos el rol importantísimo de la participación social. En muchos países hoy día tenemos distintas alternativas de participación social. En muchos países, cada vez más, y esto es bueno para la región, que los sistemas nacionales de salud incorporan la perspectiva de aquellas personas que usan los servicios, la identificación así de los problemas
pero es importante que el rol de ellos para monitorear la calidad y el acceso en los sistemas de salud. Finalmente, quería compartir con ustedes algunas recomendaciones y ideas del informe. Por ejemplo, acelerar la recuperación de la pandemia para lograr los ODS 2030 es en un escenario geopolítico muy complejo. Es desafiante en este momento, no solo en la región, sino en el mundo entero. El escenario es complejo, el que hay que abordar, y ver cómo podemos avanzar en la protección social, cómo podemos avanzar en el derecho a la salud en nuestra región. Segundo, que América Latina y el Caribe enfrentan el desafío de transformación estructural en modelos de desarrollo para avanzar en el logro de un estándar en salud lograble. En muchos países de América Latina y el Caribe, que estamos tratando de cambiar no solo las leyes, sino garantizando el derecho a la salud, sino también cómo se puede cambiar un sistema nacional de salud para responder a la fragmentación y a la falta de acceso en muchas áreas, lugares de los países para llegar a una salud universal. Esta idea, este concepto que nos orienta, nos guía en la región, es porque la salud es un derecho humano fundamental para tener un bienestar integral de los individuos y un prerequisito para lograr un desarrollo social inclusivo, desarrollo económico y sostenibilidad ambiental. Invertir en salud es una inversión en desarrollo sostenible. Esta fue la razón, esto fue una de las lecciones que aprendimos en la pandemia. Sin salud no se tiene desarrollo social y económico. Por lo tanto, hay que pensar, y los diálogos que tenemos en los países sobre cómo mejorar el desarrollo social y económico, pero en forma más sostenible, más sustentable. Es importante también llamar la atención de que tenemos que abordar con una visión de sistema de salud primaria, o sea, basado en la atención primaria de salud, que reciba por lo menos un alto porcentaje y que un porcentaje grande del presupuesto sea para salud, para garantizar atención de calidad, oportuna, acceso universal, cobertura, capacidad de respuesta y resiliencia, respondiendo a un escenario difícil en nuestra región. Cuán importante es abordar los determinantes sociales de la salud. Es imperativo para lograr ese acceso equitativo. Por ejemplo, en muchas partes de la región no hay acceso al agua, saneamiento, en áreas rurales. En muchos países de América Latina y el Caribe hay urbanizaciones sumamente rápidas y hemos experimentado que estos desarrollos carecen de la infraestructura mínima de alcantarillado o de saneamiento. Y bueno, esto lo pudimos ver en la epidemia reciente. Muchos resultados, por ejemplo, que tuvieron en la salud debido a esas fallas. También hubo una resolución que se aprobó en el Consejo Directivo hace 15 días atrás. Lo importante es fortalecer las funciones de salud pública esenciales y tener un enfoque de atención primaria en salud es crucial, es decir, que sea específico en cuanto a contexto, con un primer nivel de atención y cuidado, redes integradas, gobernanza efectiva y liderazgo en todos los niveles. Las transformaciones de nuestros sistemas de salud requieren de recursos públicos y mayor eficiencia, más investigación, más eficiencia. Un ejemplo bueno de cómo mejorar la calidad del gasto en salud es precisamente fortalecer la atención primaria en salud para dar
para abordar los problemas más prevalentes de la población y al mismo tiempo organizar un acceso mejor al nivel secundario y terciario del sistema. Y finalmente, priorizar el equilibrio entre cobertura de la población universal, suficiencia y calidad de los servicios y costos, sostenibilidad financiera y costos de los sistemas de salud. Es muy importante reforzar, fortalecer el diálogo entre los ministerios de Hacienda, Economía y Ministerios de Salud para lograr este equilibrio adecuado y garantizar que los sistemas reciban el presupuesto y los fondos que necesitan. Entonces, eso eran algunas recomendaciones de este informe, que también quiero agradecer a CEPAL por esta alianza tan importante. Invitarles a todos ustedes a que lean con cuidado y atención este informe. Muchas gracias. Por la presentación, gracias a usted y al secretario ejecutivo por la excelente presentación que tuvimos del informe. Como les mencionaba el doctor Barbosa, esto ya está disponible en la web y los invitamos a todos y todas a que lo puedan descargar y consultarlos para ver en detalle lo que se presentó hoy día en este espacio. A continuación, tengo el honor de darle la palabra a la ministra de Salud de Chile, la señora Jimena Aguilera. Muchas gracias, ministra, por acompañarnos presencialmente acá en la CEPAL. La palabra es suya. Muchas gracias, María Luisa. Bueno, saludar a todos los presentes, tanto en forma presencial como virtual. Agradecer al secretario ejecutivo por la invitación, hacer el comentario de esta importante publicación y, por supuesto, felicitar por las intervenciones, particularmente al director de la Organización Panamericana de la Salud, viejo amigo Jarbas Barbosa. Bien. Ciertamente, este llamado a la acción de la urgencia de invertir en los sistemas de salud de América Latina y el Caribe, lo considero que es un documento que es muy oportuno, justamente por el complejo escenario que enfrentamos los sistemas de salud posterior a la pandemia. Por cierto que compartimos la idea de que la salud es un componente esencial del desarrollo. Sin salud no hay desarrollo y de hecho no hay bienestar sin salud. Cuando se tratan de analizar los componentes principales para considerar el bienestar de la población, cuando falta la salud, la verdad es que todos los otros pierden totalmente la relevancia. Por lo tanto, compartimos esta énfasis que se hace en la importancia crítica de la salud para el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones, en la dimensión social, económica y también en la ambiental. Y de hecho, me parece muy bien en los esquemas que usted misma, María Luisa, al parecer es la autora, donde aparecen las tres dimensiones, donde aparece que sin salud no hay desarrollo sustentable que pueda ser conseguido. Ciertamente, cuando menciono el complejo escenario de la pandemia, en realidad yo creo que todavía no somos totalmente conscientes de todos los efectos que ha tenido la pandemia y que sigue teniendo para los sistemas de salud. Ciertamente, para implementar las recomendaciones hay que tener en consideración que tenemos una situación, un lastre en el fondo de toda la rémora de atenciones que no se entregaron durante los años de la pandemia y que tenemos que ser capaces de resolver y que para nosotros como gobierno son la prioridad número uno. Un gobierno que coincide plenamente en el sentido del derecho a la salud, en la protección social, en la mayor interacción entre los servicios sociales y los servicios de salud, como se ha ido tratando de avanzar a través de las distintas agendas legislativas. Y esta misma carga de atenciones no entregadas se agregan a otros elementos que hacen complejo el escenario, el envejecimiento poblacional, que fue mencionado por el doctor Barbosa. Somos una población que envejece y envejece rápidamente. Y como ustedes saben, el envejecimiento está asociado a un mayor gasto en salud, a la mayor prevalencia de enfermedades crónicas, a la multimorbilidad. También hemos visto después de la pandemia que los cuadros clínicos que atendemos y que son hospitalizados tienen una mayor complejidad. Por lo tanto, atender a cada paciente implica una mayor necesidad de inversión en tecnología, en recursos humanos más especializados por tener cuadros más complejos, lo que tenemos medido objetivamente. También se mencionó otro factor que ayuda a la complejidad. Cuando se producen pandemias también se producen ciertas revoluciones tecnológicas y del avance de la ciencia de investigación
y eso también influye en el desarrollo de nuevas tecnologías sanitarias, incluso de nuevos medicamentos. En paralelo hemos estado viendo toda la segunda parte del siglo XX cómo ha avanzado la investigación en genómica y hoy día disponemos de tratamientos, terapias basadas en genómica, pero que son de un costo altísimo, que estamos hablando sobre $1 millón por tratamiento, y esa disponibilidad de nuevos recursos terapéuticos para patologías que antes no tenían tratamiento implica un nuevo desafío también para los sistemas de salud, y que junto a los cambios que se han producido en el último tiempo vienen a determinar otro tipo de complejidades para dar cuenta de todas estas nuevas necesidades. El avance tecnológico, la migración que ocurrió incluso desde las ciudades a los ambientes rurales también nos cambió el cuadro, lugares donde habían 1.000, 2.000 personas que estaban viviendo y de pronto tuvieron una presión demográfica a la que tenemos que dar respuesta desde el punto de vista de la atención y otorgar y destinar recursos hacia sectores donde en realidad la población se había ido reduciendo. Por lo tanto, efectivamente la pandemia, con todas sus complejidades y estas otras complejidades agregadas, ponen un panorama difícil para los sistemas de salud. Como se mencionó, también expuso debilidades estructurales de los sistemas de salud, incluyendo el desfinanciamiento crónico, los gastos de bolsillo que son elevados, particularmente en Chile, que siempre ha sido caracterizado por un alto gasto de bolsillo, a pesar de que se ha ido reduciendo, y ciertamente que el copago cero implementado en este gobierno ha ayudado a reducir el gasto de bolsillo. Todavía falta hacer una evaluación más del punto de vista macro, pero sí tenemos estimaciones de cuánto ha significado un ahorro para las familias. La fragmentación de servicios, la inequidad en el acceso y en la calidad de la atención. Por lo tanto, coincidimos en la llamada urgente a la transformación del sistema de salud para garantizar atención de calidad y oportuna a todas las personas. Fortalecer la atención primaria como la estrategia central. Justamente nosotros como país hemos señalado que la atención primaria universal es el corazón de toda la agenda de transformación del sistema. Una atención primaria universal que no solo garantice el acceso en todos los lugares donde viven las personas a una atención que, además de ser curativa, es preventiva, que ese es el principal elemento que nosotros queremos enfatizar en la atención primaria, una atención que cuida a la población de manera de lograr un envejecimiento más saludable, una atención primaria que ayude a la cohesión social, al ser universal y no discriminar por seguro de salud, que permite dar efectivamente una herramienta concreta para la satisfacción del derecho a la salud. Sin embargo, esta atención primaria también tiene desafíos, tiene que tener una mayor capacidad resolutiva justamente para no dar cuenta de estos procesos de espera y también de la necesidad muchas veces de las personas de recurrir al gasto de bolsillo para lograr una atención de mayor especialidad, de la cual no es suficientemente satisfecha en la atención primaria. Otro elemento relevante en la atención primaria es justamente la capacidad de resiliencia que puede otorgar al sistema en situaciones epidémicas o en catástrofes y emergencias. Nosotros hemos trabajado en ese tema, en la atención primaria, al estar presente en el territorio con mayor cobertura, permite una primera capacidad de detección y respuesta hacia los distintos elementos, como son, por ejemplo, las epidemias. Todas empiezan como brote, no parten como epidemia, parten como un brote local. Si se es capaz de detectar y controlar oportunamente, se evita una diseminación de un problema mayor. Si se logra tener una capacidad de respuesta cuando ya hay una epidemia, se logra también dar mayor satisfacción y respuesta hacia la población. También en situaciones de desastre y emergencia, el tener una atención primaria que esté funcionando significa la posibilidad de acceder rápidamente a las personas, incluso en situaciones como las que nosotros en este país vivimos continuamente, incendios, terremotos, inundaciones en cada invierno, en los cuales el soporte de la atención primaria es fundamental como el primer eslabón en el que se atiende, incluso desde el punto de vista de la salud mental. Por lo tanto, este fortalecimiento de la atención primaria como una estrategia central, coincidimos plenamente con esa recomendación y lo hemos tratado de enfatizar dentro de este gobierno. El mejorar la coordinación entre los sistemas de salud y la protección social. Nosotros este año como país estamos celebrando los 100 años del Ministerio de Salud y los 100 años de la Ley del Seguro Obrero, del nacimiento de la Seguridad Social, que nacieron
juntos el Ministerio del Trabajo con el Ministerio de Salud. Efectivamente, en una población que envejece se hace más imperativa esta cohesión de los servicios sociales y servicios de salud. Y justamente esa coordinación también, la mejor herramienta es la atención primaria de la salud. Es decir, que a nivel municipal, que es donde depende, en el caso nuestro, la atención primaria, es donde se hace carne el trabajo intersectorial. El trabajo intersectorial no es la reunión de los ministros y la formulación de documentos y que finalmente queden de acuerdo, sino que finalmente lo que significa ese trabajo intersectorial es que una persona que accede a los servicios sociales en el territorio sea capaz de ser vista en su integralidad. Y eso también estamos nosotros tratando de trabajar en el sistema de atención primaria universal, integrando los sistemas de información del Ministerio de Desarrollo Social con el Ministerio de Salud, de manera de poder abarcar ambas necesidades al mismo tiempo y que las personas se las vea integralmente y facilitar el trabajo de los servicios sociales con el servicio de salud. Esto, por cierto, los países desarrollados el Reino Unido ha estado trabajando este tema, nosotros estamos trabajando este tema también con la ley de cuidado, en cómo ir generando. ¿Y por qué es mayor la necesidad en las poblaciones que envejecen? Porque hay una interfase sociosanitaria que crecen patologías que tienen necesidades sociales y de salud, como por ejemplo la demencia, crece la sobrevida de personas que en otros tiempos no sobrevivían, pero que tienen dependencias graves, a los cuales es necesario llegar de forma efectiva y real y coordinada, y no duplicar esfuerzos desde tanto los servicios sociales como los servicios de salud. Aumentar la inversión pública hacia el 6% del Producto Interno Bruto, que es una recomendación que también es una de las recomendaciones clave. Nosotros como país hemos ido avanzando, todavía no llegamos a ese nivel y sin embargo se ha tratado de ir también avanzando y reduciendo el gasto de bolsillo, que es muy importante todavía en Chile, y también de hacer un uso eficiente de los recursos, que Alberto Arenas, que está aquí presente y que fue director de presupuesto por mucho tiempo, estuvo a cargo también de tratar de efectivamente este sistema, y muchas veces para la economía o para los ministros de Hacienda parece como una gran posibilidad de gastar recursos sin que se vea necesariamente el cómo se mejora la eficiencia. Por lo tanto, es un esfuerzo y hay que hacer esfuerzo. Y justamente yo sugiero también que en siguientes reportes se trate de enfocar sobre cómo ir mejorando la eficiencia del gasto en salud. A continuación de este tema de mejorar el gasto público, ¿cuáles son los mejores ejemplos donde se ha logrado mejorar esa eficiencia? Para nosotros los salubristas, por ejemplo, hay herramientas básicas como la cobertura de la inmunización y elementos que son claramente costo efectivos, pero en el perfil epidemiológico que hoy día tenemos, con patologías de alta complejidad, también necesitamos saber que también se necesita que el público sepa y que también incluso las autoridades económicas sepan que hay alternativas de tratamientos que son costo efectivos, aun cuando sean costosos, pero pueden ser efectivos y pueden tener resultados en la condición de salud de la población y llevar a un mayor bienestar. Por lo tanto, yo creo que ese es un tema que tiene que seguir estando en la discusión conjunta en esta interdisciplinariedad que es la salud pública y el desarrollo social. El enfocar los determinantes sociales para la salud, para reducir desigualdades, por cierto, que es algo que es parte de la agenda de todos los sectores de salud, desde que salió en la Comisión de Determinantes Sociales, incluso en este país, desde la publicación de Salvador Allende, cuando fue ministro de Salud, sobre la realidad médico-social en Chile, se habla del impacto de las condiciones en que nacemos, vivimos y nos desarrollamos en la situación de salud. Sin embargo, como ministerios de salud tenemos que responder al perfil de determinantes sociales que tenemos y tratando de que efectivamente el país y los estados traten de avanzar en reducir el efecto o reducir las desigualdades económicas o reducir por ejemplo, el tema del empleo informal, que son elementos que nosotros tenemos que enfrentar. ¿Cómo lo enfrentamos desde el punto de vista de la atención de la salud? Bueno, tratando de garantizar el acceso a través de sistemas universales, de manera de que no se produzcan barreras de acceso ni a los migrantes ni a los trabajadores informales y que efectivamente, como mencionaba inicialmente sobre la atención primaria, que se produzca un efecto de cohesión social a través de la atención primaria, que es una herramienta básica del derecho a la salud a lo que todos podemos concurrir.
y podemos concurrir siendo ricos, siendo pobres, viviendo en buenos barrios, viviendo en barrios más marginales, pero que ese sea un elemento de universalidad y de poner una primer eslabón, un primer escalón de condiciones en las cuales somos todos iguales y ejercemos un derecho y tratamos de enfrentar justamente personas que tienen distinta determinación social, pero que frente a la necesidad de salud tienen todos el mismo derecho. Con respecto a mejorar la resiliencia de los sistemas de salud para responder a crisis futuras, también vemos que la coordinación entre los distintos sectores y el trabajo a nivel del territorio en la atención primaria para nosotros es muy relevante. Y garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud es un trabajo que sigue, que continúa. Nosotros vemos que efectivamente el contexto macroeconómico, el que tenemos de bajo crecimiento, altas deudas, las restricciones fiscales, implican que efectivamente tenga que haber decisiones desde el punto de vista de destinar políticas para que haya mayor crecimiento, para que se pueda tener una mayor recaudación fiscal y podamos tener una mayor destinación de recursos hacia el sector salud y nosotros ser responsables de efectivamente usarlos de buena forma. Este reporte da urgencia a los países para priorizar las inversiones en salud y para reformas que contribuyan a tener un sistema universal, comprensivo, sostenible y resiliente, y que eso pueda ayudar a reducir la desigualdad y llevar progreso hacia el desarrollo sostenible de la región. Nosotros compartimos, por cierto, ese enfoque. El texto no explora mucho lo que es la relación entre los sistemas públicos y privados, que es una realidad bien manifiesta en la región. Ciertamente que es un tema que yo creo que es importante también relevarlo en el sentido de cómo podemos tener una relación más virtuosa con el sector privado. Para nosotros el sector privado implica, por ejemplo, el tema, cuando se habla del gasto de bolsillo, de alguna forma se está aludiendo a él. Las personas están recurriendo al sector privado y gastando de bolsillo porque no somos capaces de satisfacer sus necesidades a través del sistema público. Y por lo tanto hay un trabajo que realizar ahí para tener una relación en el que exista un desarrollo más virtuoso y un uso más sanitario, por ejemplo, de los recursos privados. En este país se ha tratado de trabajar aquello, por ejemplo, el año pasado, o este año, en realidad fue en mayo de este año, con ocasión de la ley que tuvimos que implementar para dar cuenta de la sentencia de la Corte Suprema sobre las aseguradoras privadas, se aprobó la modalidad de cobertura complementaria para el seguro público. Eso es una innovación en la región en el sentido de que se le otorgó al seguro público en Chile, que atiende al 82% de la población, la posibilidad de licitar coberturas privadas complementarias al seguro público en forma voluntaria, de manera que las personas puedan utilizar la libre elección, que es una forma de gasto de bolsillo bien relevante en el seguro público, pero con una mayor protección financiera. Y trata de apuntar justamente a la existencia de un prestador privado que es necesario para poder cubrir todas las necesidades de la población, que no pueden ser cubiertas solo por el sistema público, pero con una mayor protección financiera de lo que hoy día existe. Así también tenemos otras iniciativas para el gasto privado que hacen las personas tenga una mayor protección cuando va alineado con las prioridades sanitarias, como es, por ejemplo, las patologías que producen grandes listas de espera, que es un sistema de atención priorizado que se está legislando actualmente. Es decir, también hay que tratar y nosotros estamos tratando de enfocar esta forma de trabajo con el lugar donde se desarrolla el mayor gasto de bolsillo, de manera de tener una orientación más sanitaria y tratar de reducirlo, como ha sido con el copago cero para el sector público, pero también tratar de incidir en el gasto de bolsillo en el sector privado. Dentro del gasto de bolsillo, un componente muy relevante es el gasto en medicamentos, que también es un tema relevante en relación al que existen nuevos elementos, nuevas tecnologías que producen una mayor inflación en el gasto en salud y que también es necesario regularlo adecuadamente y garantizar el acceso a las terapias de medicamento, a pesar de que en este país se
invierten importantes recursos en aquello. Sin embargo, seguimos viendo de que existe un alto consumo de medicamentos que son soportados por el gasto de bolsillo, y por lo tanto es importante seguir avanzando en cada uno de los elementos que están determinando este gasto de bolsillo en la región. Otro elemento que también es relevante y que a veces lleva a que las personas salgan del sistema público y enfaticen hacia el sector privado tiene que ver con gastos que, desde el punto de vista nuestro, no son lo más eficiente. Tiene que ver con la satisfacción de los pacientes, que también es un elemento en el que se necesita seguir avanzando en tener una mayor calidad de la atención y con mayor satisfacción de los pacientes, y por lo tanto ayude a tener un uso más adecuado de los sistemas públicos y avanzar en la universalidad. Es decir que, en definitiva, yo como autoridad que estoy revisando este documento, felicito la oportunidad del documento. Yo creo que es muy relevante seguir avanzando en la urgencia de invertir en los sistemas de salud, que los procesos de pandemia producen un agotamiento también en las personas y en la misma foco que se le ha dado al sector. Hemos pasado toda esta parte de década preocupados de lo que ha significado una enorme crisis de salud, y muchas veces las personas quisieran que como que ya pasamos eso y no tener otra preocupación más de salud. Y sin embargo no es lo que nosotros vemos. Nosotros sabemos que las crisis de salud han sido cada vez más frecuentes, que la crisis climática en la que estamos viviendo, que es el principal determinante para la salud a nivel mundial, significa la probabilidad creciente de tener eventos que van a producir disrupción de la atención, y también de epidemias y otros fenómenos que nos van a afectar. El crecimiento del dengue el año pasado, que incluso afectó a una de las comentaristas, es algo que hemos visto cómo el mosquito ha sido capaz de adaptarse en Europa, por ejemplo, y acá también, en países que antes no teníamos focos de mosquito, como por ejemplo Uruguay o aquí mismo en Chile, que han entrado en algunos lugares, y significa que hay una expansión de estos fenómenos y que lamentablemente no los podemos dejar de lado, sino que tenemos que seguir trabajando en cómo darle relevancia a la importancia que es la salud para el desarrollo, y lo importante que es que seguir trabajando en esto, porque es esencial para que logremos un desarrollo sostenible, y particularmente en la región de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra Aguilera, por sus comentarios y por mostrarnos también cuáles han sido los desafíos, en particular de Chile, en estas materias que aborda el Policy Brief. Muchas gracias. Damos paso ahora al cierre del lanzamiento del informe especial de CEPAL y OPS. Para ello le paso la palabra al director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, el señor Alberto Arenas de Mesa. La palabra es suya. Muchas gracias, María Luisa, y buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por habernos acompañado en el lanzamiento de este informe especial de salud. La urgencia de invertir en los sistemas de salud en América Latina y el Caribe para reducir la desigualdad y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible desarrollados por la CEPAL y la OPS. Quisiera iniciar estas palabras de cierre agradeciendo especialmente a la OPS por este tercer informe conjunto en que enfatizamos la importancia de invertir en salud. Agradezco al director de la OPS, doctor Jarbas Barbosa, y al director de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS, James Fitzgerald, por esta nueva iniciativa conjunta. Será, por cierto, un placer seguir trabajando en conjunto en futuros documentos y proyectos. Un cordial saludo a la ministra de Salud de Chile, doctora Jimena Aguilera, con quien además nos encontramos trabajando en iniciativas relacionadas con la atención primaria de salud en Chile y otros aspectos vinculados con la reforma de la salud. Muchas gracias por estos interesantes y valiosos comentarios y por su participación presencial acá hoy día en la CEPAL en este lanzamiento. También quisiera agradecer muy especialmente al secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar Cineñas, por haber impulsado la elaboración de este informe especial y por haber encabezado este lanzamiento en conjunto con la OPS. Un agradecimiento especial al equipo de la División de Desarrollo Social que trabajó en esta publicación, en particular a María Luisa Amarillo, quien ha moderado este evento y que coordinó el trabajo en este informe especial, y al equipo Consuelo Farías y Daniela Uneus. Finalmente, muchas gracias a la oficina del secretario ejecutivo, a la Unidad de Información Pública y al equipo de conferencias por todo el apoyo en la organización del evento. En este cierre, a mí me gustaría destacar 3 mensajes o ideas centrales que ya han sido comentados esta mañana. En primer lugar,
Resaltar que la salud, como decía el secretario ejecutivo, es indispensable para avanzar hacia el desarrollo social inclusivo. Y esto en particular, y es fundamental, básicamente, realizar esto o invertir en salud de una manera, digamos, con sostenibilidad financiera, en un marco de sostenibilidad financiera. Y tal como lo mencionamos en el informe especial CEPAL-OPS, el ejercicio del derecho a la salud no solo favorece la generación de ingresos, lo que ayuda a reducir la desigualdad y la pobreza, sino que también promueve el desarrollo de habilidades y el aumento de los niveles educativos, y esto puede traducirse en una mayor inclusión laboral en diferentes ámbitos de la sociedad, así como en un potencial incremento de la productividad y el crecimiento económico. Y es por eso que la salud es fundamental para avanzar hacia el desarrollo social inclusivo que es capital para las estrategias de desarrollo de los países. En segundo lugar, la protección social en salud es crítica para superar la crisis de desarrollo que atraviesa América Latina y el Caribe. La CEPAL ha propuesto recientemente 11 transformaciones indispensables para enfrentar los desafíos del desarrollo, y una de ellas es precisamente la ampliación de la protección social y del estado de bienestar. Avanzar hacia sistemas de salud universales, integrales, sostenibles y resilientes es fundamental para la ampliación de la protección social y es un requisito para garantizar el derecho a la salud de las personas. Por tanto, invertir en los sistemas de salud ayuda a implementar políticas de desarrollo social inclusivo que impactan positivamente, entre otros factores, en reducir la desigualdad, lo que a su vez son el establecimiento de bases para una mayor inclusión laboral y un aumento de la productividad y el crecimiento. En tercer lugar, sabemos que la desigualdad es un fenómeno multidimensional y, por tanto, debe ser enfrentado con políticas integrales. Este fenómeno multidimensional también se manifiesta en la salud, tanto en términos de acceso como de resultados. Y los ejes estructurantes de la desigualdad social en la región, que tienen su origen en la estructura social, económica y productiva, producen y reproducen la desigualdad en el ámbito de la salud, siendo los determinantes de la salud un elemento fundamental. Y es por ello que en el informe especial planteamos que la inversión en salud contribuye no solo a reducir las desigualdades en salud, sino también en todas otras expresiones. Es así como nuestro llamado es avanzar hacia políticas sanitarias integrales e intersectoriales que articulen la salud con los demás componentes de la protección social, tanto para contribuir a garantizar el derecho a la salud, como también a superar la trampa de la alta desigualdad y la baja movilidad y cohesión social en la región. Finalizo agradeciendo una vez más la participación y atención de todas las personas, tanto presenciales como virtuales, que nos han acompañado en este lanzamiento, y les invito a leer el informe especial CEPAL-OPS, donde profundizamos todos los temas abordados en este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, director, por sus palabras. Para finalizar, le pasamos la palabra al director de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS, el doctor James Fitzgerald. Doctor Fitzgerald, la palabra es suya. Gracias, especialmente gracias a todos nuestros colegas de CEPAL, secretario ejecutivo José Manuel Salazar, también, por supuesto, a Alberto y a ti, a María Luisa, por el tremendo trabajo en este informe. Ha sido un gran placer trabajar con ustedes en el desarrollo del análisis y recomendaciones que emanan de ello. También muchas gracias a nuestro director, doctor Barbosa, por presentar el análisis general con las recomendaciones del sector salud, y al equipo dirigido por el doctor Ernesto Barceló, al doctor Jerry Eichenman, director de determinantes sociales y ambientales, y todas las recomendaciones salud y sistema de salud y determinantes sociales. Un comentario final que nos guíe hacia adelante es fortalecer los sistemas de salud de los países en la región, con foco especial en atención primaria, para guiar así inversiones y que se priorizan, tal como dijo la doctora Jimena Aguilera, en cuanto a su integralidad, sostenibilidad y resiliencia del sistema de salud, para superar no solo problemas de salud, sino para superar la desigualdad y lograr y apoyar los objetivos de desarrollo sostenible. Ese es un compromiso de liderazgo en cuanto al enfoque, nivel de recursos
y redes y centrarse en las necesidades diferenciadas de las poblaciones, que son contexto específico, territorio específico, abordar, dirigir esas inversiones donde se necesitan y después asegurar que haya las suficientes inversiones para abordar los determinantes sociales y la atención social en salud. La doctora Jimena se refirió al futuro análisis y el rol del sector privado y público que crece en la región y examinar los temas de innovaciones que hemos visto en la pandemia. No solo innovaciones tecnológicas, sino en la fuerza laboral de salud. De nuestra perspectiva de la OPS, esperamos seguir trabajando con la CEPAL en el siguiente informe especial. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fitzgerald, por este cierre. Y con ello damos por concluido el lanzamiento del informe especial de la CEPAL y OPS, titulado La urgencia de invertir en los sistemas de salud en América Latina y el Caribe para reducir la desigualdad y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Los invitamos a visitar nuestras páginas web para descargar el informe y muchas gracias a todos quienes nos acompañaron presencialmente en la sala y a las más de 300 personas que teníamos conectados virtualmente. Muchas gracias y buenas tardes.